Ahora se va a poner a grabar. Ya. Espero que desde las casas vean la presentación. Entonces, vamos a retomar de donde habíamos quedado la última semana. ¿Hay alguien que tiene el micrófono encendido? Si lo puede apagar, sería espectacular, por favor. Entonces estábamos la última vez, definimos el transformador como una máquina eléctrica estática, ¿no es cierto? Que era capaz de reducir o aumentar una tensión de una corriente alterna sin modificar su frecuencia. ¿Sí? Era como la gran definición que habíamos dado en la última clase o que alcanzamos en la última clase. Pese a que posee dos bobinados, uno primario y otro secundario, estos bobinados están enrollados sobre un núcleo de hierro, ¿sí? Lo que hace que ambos estén acoplados magnéticamente. El núcleo de hierro tiene un flujo magnético mutuo, ¿ya? El cual viaja y hace el proceso no sé, de aumentar o poder reducir la tensión, la transformación, valga la redundancia, a través de la FEM inducida. En el caso de que el bobinado secundario tenga más vueltas que en el primario, la tensión alterna que aparece en el secundario es más alta. Ahí estamos hablando de un transformador elevador, ¿no es cierto? Y si es a la contraria, ¿no es cierto? El primario, el que tenga mayor cantidad de vueltas que el secundario, estamos hablando de un transformador reductor. ¿Ya? La misma condición se cumple para los monofásicos o trifásicos, dentro de las definiciones que vimos en la última clase. Y hasta aquí alcanzamos a llegar, donde teníamos el bobinado primario, ¿no es cierto?, que decíamos que podía llamarse N1 o NP, y el secundario NS, N2, ya teníamos un voltaje alterno en el bobinado primario, teníamos un voltaje alterno en el bobinado secundario, ¿sí? Teníamos un núcleo de hierro, chapa o láminas, ya laminado, en el cual fluye, aquí está el símbolo de flujo, un flujo magnético, ¿sí? ¿Ya? El cual nos permite la transformación. Este esquema clásico, un esquema clásico de transformador de tipo columna. Este es un clásico de tipo columna. Se utiliza en red eléctrica, ¿ya?, para convertir un sistema de tensión monofásico o trifásico en otro de igual frecuencia y o de mayor o menor tensión, ¿ya?, dependiendo como lo quieran. Eso, bueno, a mí se me olvidó, pero ¿por qué tiene que ser en chapa y no puede ser en fierro macizo? En un fierro macizo, ya. Una cosa, ¿por dónde viaja el campo y el flujo? Por exterior. Si es un fierro macizo, vamos a tener pérdidas por el exterior. Acá tenemos chapas laminadas donde viaja por cada una, entonces el flujo es menos las pérdidas, la histéresis que se produce. ¿Ya? Ahí viene la explicación. Pero buena pregunta. La conversión se realiza prácticamente sin pérdidas, decíamos, pero existen pérdidas en la máquina, ¿no es cierto? Que la potencia de entrada, la potencia que aplicábamos o teníamos en el primario, iba a ser igual a la potencia de salida. Las intensidades son inversamente proporcional a las tensiones en cada lado. ¿Qué quiere decir eso? Si mi transformador era reductor, iba a reducir el voltaje, pero la corriente iba a aumentar. Si es elevador, va a aumentar el voltaje, pero la corriente va a disminuir. Si yo lo llevo a la analogía que hacíamos ayer en redes, que decíamos por qué teníamos que aumentar el voltaje con transformadores elevadores, ¿no es cierto? Veíamos un claro ejemplo donde teníamos un puro generador sin aumentar la tensión y teníamos que transportar 4,1 kiloamperes. Si yo elevaba esos 13,8 kilovolt, ¿cierto?, los tomaba y lo elevo a 220, la corriente va a disminuir considerablemente y tengo que transportar menos corriente. Transporto voltaje, pero menos corriente. Y cuando llego a la subestación reductora, que toma los 220, ¿ya?, toma esos 220 con un porcentaje de corriente y lo reduce el voltaje, aumenta la corriente. ¿Ya? Es la inversa, para que lo tengamos claro. Después, continuando. Ya. Aquí está entonces el mismo esquema donde tenemos que el transformador elevador va a hacer que el voltaje 2, ¿no es cierto?, sea mayor que el voltaje 1 y la corriente va a ser menor que en la corriente en el primario. ¿Ya? Que saque la... A ver, correcto. El voltaje en el secundario va a ser mayor que en el voltaje en el primario y la corriente en el primario va a ser menor que la corriente en el secundario. ¿Ya? ¿Es usted ahí mayor que o menor que, no es cierto?
Pueden hacer la del cocodrilo, o ahí a ese ponerle un palito ahí, ese es un 7 mayor, ahí ese es un 4 menor. ¿Ya? Hay una memotécnica. El transformador reductor, ¿ya? El voltaje que vamos a tener en el secundario va a ser menor que el voltaje en el primario y la corriente va a ser la inversa. La corriente en el primario va a ser mayor que la corriente en el secundario. ¿Ya? Se van a cumplir esas características. Los valores nominales de los transformadores son la potencia aparente, que está expresada y dada con la letra S, la tensión, que es voltaje, y aquí, esto lo saqué de un texto, está dada por la letra U o V, ¿ya? Intensidad de corriente con la I y la frecuencia con la F mínima, ¿ya? Esos son los valores nominales que vamos a encontrar en los transformadores generalmente. Y para realizar cálculos elementales, dentro de estos, ¿ya? Espera que sus compañeros terminen de tomar apunte. Cualquier duda o consulta la van realizando, no hay problema. ¿Cómo? Es que esto lo saqué de un texto español, ¿ya? La definición. Entonces, en texto español lo vamos a encontrar como U la tensión en este caso, ¿ya? Podríamos encontrarla como FEM también, por ejemplo, con la E, con el epsilon, también lo podríamos encontrar acá, como que tensión lo pongan como epsilon, ¿ya? Pero me estoy refiriendo a una FEM. Entonces, para hacer la analogía o las mezclas, ¿cómo lo podríamos encontrar? Aspectos constructivos del circuito magnético. Tenemos, ¿no es cierto?, nuestro núcleo de hierro, donde hay un flujo, ¿ya? Un flujo mutuo se llama esto. Si nos fijamos, se genera un flujo aquí en el primario, ¿ya? Y también hay un flujo inducido en el secundario. Los flujos ya no son de la misma dispersión, se podría decir, o no tienen la misma intensidad de campo en todos lados, ¿ya? Aquí se cumple lo que me preguntaba Patricio, ¿por qué no ponemos un pedazo de hierro macizo y tenemos que hacer chapas laminadas? Si nos fijamos, hay líneas de flujo que van dispersas y salen del campo en el núcleo. Si yo hiciera un hierro macizo, un fierro macizo, muchas de estas líneas de campo saldrían dispersas. Entonces, por eso se utilizan láminas al silicio, que aquí lo vamos a ver, que en la construcción del núcleo se utilizan chapas de aceros aliadas con silicio, el silicio es un semiconductor, de muy bajo espesor, de 0,3, 0,5, 0,6 milímetros cuadrados. Hay de 0,7 y de 0,8. Al hierro, claro, van en una mezcla. Claro. Si el silicio incrementa, el silicio, mejor dicho, incrementa la resistividad del material y disminuye las corrientes parásitas que pueden existir dentro de él. Y las chapas se aíslan mediante un tratamiento químico llamado Kaliter, ya que es un barniz aislante entre chapa y chapa. Por eso cuando uno los saca son como medio aceitosos, ¿no es cierto? Este núcleo, para los que han tenido la experiencia de desarmar uno, ya es medio aceitoso. Es a través de ese tratamiento químico que lo que hace es que sea un aislante entre chapa y chapa. ¿Ya? Es un barniz y aísla. Aparte de mejorar la conductividad del flujo, ¿ya? También nos sirve como aislante dentro de nuestro núcleo. Estas chapas se obtienen por un laminado en frío, el cual aumenta la permeabilidad. Mediante este procedimiento se obtienen factores de relleno del 95 al 98% en el núcleo macizo. ¿Ya? Junto incluyendo este tratamiento de Kaliter, ya se va a obtener eso. Aquí, este es un transformador, en ese núcleo se puede apreciar un transformador reductor, ¿ya?
¿Por qué sin saber, por lo mejor yo podría mirar la cantidad de espiras, se ven de la misma cantidad a lo mejor de espiras, no veo que una sea mayor que otra, pero aquí hay otro dato clave que me da el dibujo, que es la sección, el grosor, llamémosle, del conductor con el que están construidas las espiras. En el secundario, si le llamamos a este secundario, es mucho más gruesa, es más grande la sección. ¿Y qué es lo que decíamos cuando era reductor? Disminuía el voltaje, pero aumentaba la corriente. Y cuando tengo mayor corriente necesito mayor sección, ¿cierto? Mayor sección en un conductor para transportar mayor cantidad de electrones. Entonces ahí hay otro dato que me puede dar un simple dibujo, porque a lo mejor en el dibujo yo no puedo apreciar. O podría decir, si fueran de la misma sección y la misma cantidad de vueltas, que un transformador aislador netamente, ¿ya? Para mantener una tensión constante, 220, de 12, ¿ya? En este caso, no me había dado cuenta, pero el dibujo nos muestra eso que también es importante en ese aspecto. Vamos a hacer el cambio. Ahí. Ya. Los núcleos, por lo general, ¿ya? Pueden tener secciones cuadradas. Generalmente, ojo, generalmente son cuadrados. Nosotros vemos que son cuadraditos, ¿ya? El núcleo, si uno lo mira hacia arriba, es como un rectángulo mirado desde arriba. Esos se utilizan hasta potencias de 1 kilovolt-ampere, potencia aparente, ¿ya? Después de 1 kilovolt-ampere, cuando estamos hablando ya de transformadores de poder de 1000 kilovolt-ampere, se trata de aproximar, ¿ya? O que la construcción del núcleo se aproxime a ser circular, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Reduciendo las secciones en las láminas. ¿Cómo es? Hago una sección de por ejemplo, un largo, de una longitud, la segunda sección es un poquitito más corta, la tercera sección es un poquito más corta, la cuarta sección más corta, la quinta sección es mucho más corta. ¿Para qué se utiliza esto? El flujo, ¿ya? Va a ser disperso. Y cuando es solo una sección, por ejemplo, imaginémonos que fuera un transformador único, esto acá sin contar la sección 2, 3, 4 y 5, ¿ya? El flujo tiende a irse o tiende a ser de la forma circular, ¿ya? Circular dentro de una máquina. Circular. Cuando nosotros le hacemos esta sección y tendemos a llevar el núcleo de forma constructiva circular, vemos que las líneas de dispersión del flujo magnético son menores, ¿ya? Dado que al final vamos a tener un acorazado o una parte de este acorazado pequeñita. Entonces es la que va a tener la menos cantidad de pérdida, porque las líneas dispersas de flujo que pierda esta sección 1, las va a estar tomando la sección 2. Y las que pierda la sección 2, las va a estar tomando la sección 3. Y la que pierda la sección 3, la va a tomar la sección 4. Y las que van a perder aquí, la sección 5 va a ser el mínimo. Por eso estos transformadores de potencia, ¿ya? Los que generalmente tienen este núcleo circular o tendencia a ser circular, tienen, por ejemplo, un rendimiento de un 97, 98%. ¿Ya? Son los más efectivos o los que tienen menos pérdida. En cambio, si yo tengo o tomo un núcleo, ¿cierto? Y el núcleo es solo como la sección 1, y digo que el flujo tiende a ser redondo, ¿no es cierto? O a estar en círculo, disculpen, no estoy con el lapicito, estoy así con el mouse. Todo lo que vaya a estar por acá, por esta parte que estoy como rayando, se va a estar perdiendo. Va a ser flujo perdido, flujo magnético perdido, y la relación de transformación, aunque yo haga un cálculo de devanado, de bobina, como corresponde, no va a ser la correcta. Voy a empezar a buscar qué es lo que pasa. A lo mejor están mal apretadas, no sé, el barniz, el cáliter que hice está mal hecho, ya, pero hay una de las ocasiones puede ser que haya pérdida de línea o de dispersión del flujo magnético. Por eso se tiende a que sean del tipo circular. Profe, consulta, pero ¿y entre el circular y el toroidal? No, es que, claro, el toroidal, ahí hay otra cosa también. El toroidal es uno de los mejores tipos de transformadores, ¿ya?
pero su núcleo constructivamente es distinto. ¿Ya? Cuando hablamos del toroidal es el redondito. ¿Por qué es de los mejores? Porque el flujo tiende a circular de forma redonda. ¿Ya? No es, en muchos textos vamos a encontrar dibujado el núcleo y lo vamos a encontrar así con 90 grados, perpendicular, ¿ya? Parece que la otra vez les dije, es redondo, viaja de forma circular, ¿ya? El toroidal por eso se dice que es uno de los mejores tipos de transformadores con pérdidas casi cero, casi nula, ¿ya? Pero en caso de transformadores de poder no vamos a encontrar transformadores del tipo toroidal, ¿ya? Excepto para que sean transformadores de medida. Generalmente se usan para ser transformadores de medida, equipos de medida, ¿ya? De partida su construcción es más cara y su mantención también es mucho más costosa. Por eso no se utiliza. Y por eso se trata de llevar este acorazado, este núcleo, al tipo circular. Si fuera toroidal, como dice el compañero, sería espectacular. Sería espectacular, yo creo. ¿Ya? Ahí tenemos las láminas o las chapas con las que se construyen las E y las I famosas, ¿no es cierto? Que van entrechapados entre una y otra, ¿ya? Que lo vamos a ver con más detalle después más adelante, el tornillo aislado, ¿no es cierto? El remate aislado que llevan estos puntos, ya cómo va la construcción de cada una. Las vamos a ver un poquitito más adelante en detalle. Ahí tenemos el montaje, ¿no es cierto?, de las E y las I para hacer, por ejemplo, el núcleo del tipo columna, donde yo podría aquí poner un bobinado primario, un bobinado secundario, por ejemplo, ¿ya? O podría poner solo un bobinado central, arriba, claro, un solo bobinado aquí al medio, que abajo podría estar el primario, generalmente el primario se deja lo más cercano al núcleo, y el secundario podría estar afuera, lo más lejano del núcleo, ¿ya? Podría ser cualquiera de ese tipo. Eso se llama concentre. Aspectos constructivos de los devanados y aislamientos. Vamos a encontrar diferentes formas constructivas de devanado, según su tensión y potencia, ¿no es cierto? Porque según la tensión que nosotros tengamos, la potencia, que va de mano a tensión, la potencia va de mano a la corriente, que nosotros necesitamos transportar, va a ser la parte constructiva de los devanados. A mayor corriente, mayor sección, ¿sí? Los conductores de los devanados están aislados entre sí. Entre transformadores de baja potencia y tensión se utilizan hilos esmaltados, alambre esmaltado o hilos esmaltados, que es un alambre de cobre que lleva un barniz aislante, ¿ya? Y eso se utilizan en baja tensión. Cuando hablamos en alta o media, se utiliza un papel especial aislante entre devanados. En máquinas grandes se emplean pletinas rectangulares encintadas con papel impregnante en aceite, ¿ya? Como las que podemos ver acá. Ese es un papel impregnante. En aislamiento entre devanados se realiza dejando un espacio de aire o de aceite entre ellos. Eso es como forma de ventilación natural. La forma de los devanados es normalmente del tipo circular, y el núcleo está siempre conectado a tierra para evitar elevados gradientes de potencia, y el devanado de baja tensión se dispone lo más cercano al núcleo, lo que bien les mencionaba, ¿ya? Cuando hacemos un núcleo central solamente, ¿ya? Siempre el primario va lo más cercano al núcleo y el secundario va por la parte de afuera, aislado con un papel impregnado en aceite, va aislado hacia la parte de afuera. Y después de nuevo se vuelve a forrar en este caso. ¿Ya? Acá tenemos entonces, ahí podemos ver la sección transformadores de 4,5, 60 kilovolt, ya 600, 5000 volt, 60 o superior a 60 kilovolt, ¿ya? Tenemos distintos tipos de aislación, en este caso ahí se deja una aislación o un espacio de aire, ¿ya? Y dependiendo si este bobinado va a ir después a lo mejor al aceite, como aislante o como manera de enfriamiento forzada o natural, también puede ser que le dejen una aleta hacia los lados cuando tenga su cuba, su caja protectora, porque los devanados es difícil verlo así suelto.
¿Acá? Claro, según tensión y potencia. ¿Ya? Eso siempre hay que tener claro, que el devanado va a variar según la tensión o potencia con la que nos encontremos trabajando. Ay, ¿me silencié? No, estoy bien. Tenemos estructura de devanado de los transformadores. ¿Ya? Vamos a tener de núcleo con 2 columnas, muy utilizados en los transformadores monofásicos, donde vamos a tener un devanado primario, un devanado secundario. ¿Ya? Ahí está, primario, secundario, dependiendo cómo lo estemos usando, ¿ya? Si como reductor o elevador. Tenemos de construcción de núcleo con 3 columnas, ¿ya? Donde aquí, ojo, el primario está lo más cercano al núcleo, después viene al medio un aislante, y después viene el devanado secundario, ¿ya? Típico esto en la utilización. Ahí está el primario, ¿no es cierto?, en rojo, secundario en amarillo, y el aislante aparece ahora este nuevo concepto aquí en azulito. También muy utilizado, yo creo que estos dos son de los más utilizados. El de acá es muy utilizado para transformadores trifásicos, núcleo con 3 columnas. Tenemos entonces también uno del tipo concéntrico, ¿ya? También utilizado o muy similar al anterior. También el primario va, o la baja tensión, mejor dicho, porque estos concéntricos son ya para sistema de distribución o potencia. La baja tensión se utiliza lo más cerca al núcleo, aislante y alta tensión. Entonces, aislante y secundario. Así podemos encontrar la estructura. Y el último es el tipo alternado, si mal no me equivoco el nombre, sí, alternado, ¿ya? Donde aquí, voy a correr para atrás la flechita, va intercalado, ¿ya? Va intercalado. Va la mitad del bobinado de baja, ¿ya? Lo más cercano al núcleo, después va un aislante, la mitad del bobinado de alta, aislante, la mitad de baja, aislante, la mitad de alta. Se hace como una torta, va en capa. ¿Ya? Va mitad, 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 mitad. Se deja un alambre unión para después generar las potencias. Utilizan sistema de distribución, ¿ya? Y aquí aparece algo que más adelante lo vamos a ver, que con este tipo de aislación se fabrican los transformadores que tienen cambios de etapa, que yo puedo cambiar o regular la tensión que yo quiero obtener, ¿sí? La relación de vueltas, ¿sí? Ya. La clásica configuración. Entonces está el primario, aislante, secundario, y van ahí intercalándose uno tras otro. No sé por qué. Ahí tenemos fabricación de un núcleo de chapas magnéticas, ¿no es cierto? Ahí están las famosas E, ¿ya? Pero este es de un transformador de potencia. Y ahí tenemos cómo están fabricando los bobinados, enrollados, ¿no es cierto? Conformando conductores de los devanados a través de una máquina. La cantidad de vueltas va a depender de la relación de transformación que queramos obtener en el equipo. Refrigeración, o mejor dicho, veamos aquí un transformador de distribución. Aquí encontramos un transformador de distribución que tiene numeritos ya y tiene un sinfín de cosas que las vamos a ir detallando una por una, cómo son su funcionamiento o qué función cumplen. Esta es una imagen ilustrativa como que estuviera cortado el transformador clásico que nosotros vemos aquí en las calles, ¿no es cierto? Pero que como que estuviera cortado. Y podemos ver aquí, por ejemplo, su núcleo, podemos ver sus devanados, las prensas culatas, ya podemos ver los bushings, termómetros, los vamos a ir definiendo uno por uno y qué función cumplen dentro de estos equipos. El núcleo y prensa culata, ¿ya? Que es el número 1, que es lo que está acá, ¿ya?
Acá está el núcleo, ahí, y encima tiene el prensa culata. El núcleo, lo que sabemos es que es el que genera el campo magnético, ¿no es cierto? El que nos permite la transformación correspondiente, ¿ya? Prensa culata es para apretar estas chapas magnéticas, ¿ya? Y que esté conformado más fuerte, ya tenga un apriete mucho mejor, un agarre mejor dentro de nuestro transformador, ¿ya? No tengamos problemas. Tenemos como número 2 los devanados, que acá está la construcción, ¿no es cierto? Los devanados, que sabemos que son los enrollados de hilo esmaltado o alambre esmaltado, los cuales a través de la cantidad de alambre o hilos que tengamos, nos va a permitir hacer la relación de transformación. ¿Sí? 3, tenemos la cuba, caja o tanque, ¿ya? ¿Qué es esto? El conjunto aquí metálico. Cuba, caja o tanque, con cualquiera de esos 3 nombres lo podemos encontrar, y es quien almacena todo el equipo, el que lleva todo el equipo adentro, almacena el aceite, almacena el núcleo, almacena los pasadores, los bushings, almacena todo el conjunto del equipo, ¿ya? 4, aletas de refrigeración, que son las que vemos acá, ¿ya? Estas aletitas que están aquí a los lados, que nos permiten refrigerar nuestro equipo de forma natural. La gracia es que permite refrigerar el aceite del equipo de forma natural. Para los que son más electrónicos, es un disipador, ¿ya? Un disipador ahí del calor. Entonces, de forma natural, estas aletitas que tienen aquí los transformadores nos va a permitir enfriar. 5, aceite. El número 5 está por aquí. ¿Dónde está? Se me perdió. Bueno, pero es el aceite que va aquí, pues la cuja, abajo del 9, me dejaste. Acá, ya. El 9. Ahí está, sí. Déjenme poner el puntero láser, porque ahí está, ya. Acá está el 5, aceite, ¿ya? El aceite que va dentro de la cuba, la caja o tanque, que nos permite enfriar a nuestro equipo. Un aceite del tipo mineral, ¿ya? El cual se encuentra ahí entre 60 y 90 grados. Es como la condición normal que trabaje en calor el equipo, el transformador. Profe, Tenemos... ¿Sí? ¿Sí? ¿Estos aceites son con viscosidad parecida a los mecánicos o no? Tienen una viscosidad muy parecida, pero el tratamiento es distinto. La conformación, digamos, o la forma de preparación es totalmente distinta. Es un aceite del tipo mineral, ¿ya? Pero la viscosidad sí, es muy parecida. Un poquitito menos espesa, diría yo, en algunos casos. Pero, profe, debería ser dieléctrico, ¿no? Perdón. Correcto, porque también sirve el aceite, aparte de servir como enfriante, sirve como aislante. Sí, muy buena acotación ahí, estimado. Súper bueno. Tenemos el 6, que es esto que está acá, que es un depósito de expansión, ¿ya? Este es un depósito que lleva aceite, ¿ya? Lleva aceite, pero no va lleno. No va lleno hasta arriba con aceite, generalmente va aquí hasta la mitad. Y nos va a servir, porque fíjense que va con un tubo aquí conectado hacia la cuba. Nos sirve si es que la cuba tiene alguna fuga, por ejemplo, porque aquí abajo tiene un tapón, ¿ya? Nos sirve para ir rellenando. Y aparte, se llama de expansión. ¿Por qué? Porque puede subir el nivel de aceite cuando esté caliente o puede disminuir el nivel de aceite cuando este esté frío, ¿ya? Entonces, por eso se llama depósito de expansión. Aparte, aquí al lado tiene ahí un medidor del nivel de aceite, así que también nos sirve para ir viendo cómo está el nivel de aceite, hace una relación. Otra consulta. ¿Sí? ¿Ese depósito de expansión sería el símil de los depósitos de expansión que tienen los refrigerantes de los automóviles? Más o menos la idea es la misma, ¿no? Debería ser muy similar. Yo soy nulo en mecánica, yo manejo nomás, pero debería ser muy similar. Yo creo que va por ahí. Va por ahí. ¿Ya? Ahí me pillaste. No, te estaría mintiendo si hago la analogía con mecánica, ¿ya? Estaría mintiendo en esa parte. Profe, voy a averiguar. Yo no sé nada de transformadores, pero estoy deduciendo entonces que los transformadores están sellados herméticamente. Herméticamente, mira, algunos están sellados a través de un gas impermeable que se llaman transformadores sellados tipo N2, ¿ya?
Y hay otros que no están sellados en un 100%, porque lo vamos a ver que este aceite hay que medirle al igual que los vehículos el nivel. Hay que estar revisándole el nivel, ¿ya? Y yo puedo hacer una prueba de viscosidad o una prueba de estado, al igual como en los vehículos, abriendo, por ejemplo, o el tapón que está aquí arriba, ¿ya? O abriendo este tapón que está acá abajo. Puedo hacer una prueba de viscosidad y después para cambiarlo, por supuesto, tengo que retirar el transformador, no puedo cambiar el aceite del equipo con carga funcionante, ¿ya? No puedo hacer eso. Tenemos como número 7 los aisladores, ¿ya? Aisladores. También en España, en México, se les dice atravesadores. Y acá en Chile muy conocidos como bushing, ¿ya? Y casi todo el mundo es bushing, ¿ya? 6 y 7. Tenemos los de media tensión y los de baja tensión, ¿ya? ¿Por qué se llaman atravesadores? Los bushing o aisladores son unos aisladores de losa ya especial, que los atraviesa un conductor en la parte central y que llega aquí a los devanados. Y hacemos las relaciones de transformación. ¿Ya? Por eso también tienen el nombre de atravesadores. Este es monofásico, ¿ya? Uno monofásico. Los trifásicos tienen en el lado de media 3, uno para cada fase, ¿ya? Y tienen en el lado de baja 4. Las 3 fases más el neutro. ¿Cómo reconocemos el neutro? El neutro en los transformadores de distribución trifásico es el que está más hacia la izquierda, ¿ya? Siempre el que esté más hacia la izquierda. Y va a estar con una X0, secuencia de relación tipo 0, ¿ya? Y todos los demás va a estar el X1, X2 y X3. Eso es en baja. Y en media tensión, en vez de X, la analogía es H1, H2, H3. Tenemos la junta, ¿ya? Que está acá, por acá tiene que estar la junta, porque es la unión, acá, ya. Esta es la junta, que es la unión entre el depósito, ¿no es cierto?, acá de expansión y la cuba, ¿ya? La junta. 9 conexiones, esas son las del devanado, tienen que ser, acá, ¿sí? Ahí están las conexiones, lo que hablábamos, ¿no es cierto?, que son los que pasan aquí los bushing, o pasan los atravesadores, y hacen la conexión con los devanados, ¿ya? La conexión del devanado puede ser, o tiene que ser, estrella-triángulo. Estrella para el lado de alta, triángulo para el lado de alta, estrella para el lado de baja, para obtener el neutro, que después también vamos a ver las configuraciones de esos tipos. ¿Ya? Y aparte hay un concepto ahí de secuencias también de corriente. Dígame. Eso le iba a preguntar. La secuencia de fase la distribuidora, ¿verdad? Correcto, correcto, Ya, correcto. esa era una duda que Sí. me surgió. Sí, y ahí No hay lo una... recordaba. Le pregunté si teníamos que enseñar eso, me quedaron de... Porque el plan y programa no me menciona nada. Yo encuentro que por lo menos conocer el tema de las secuencias de fase es interesante, ¿ya? Conocer ese tema. Tenemos el nivel de aceite, el 10, ¿ya? Que está acá, que es lo que yo les decía en el depósito de expansión, ¿no es cierto? Vamos a tener ahí el nivel de aceite para poder verificar eso. 11 y 12 termómetros. Tenemos aquí el 12, que este es un termómetro de la cuba, ya que nos indica qué tan caliente está la parte exterior del equipo, y el 11 es un termómetro que nos indica la temperatura del aceite, ¿sí? Pocos, pero hay equipos transformadores que tienen protecciones, ¿ya?, que operan cuando el aceite sobrepasa cierta temperatura. Debería operar alguna protección. Son los mínimos, pero existen, ¿ya? Existen. 13 y 14, grifo de vaciado, ¿no es cierto? Aquí para vaciar el depósito de expansión acá arriba, el aceite. Y acá el 14 abajito para vaciar el aceite de la cuba, ¿ya? Es bueno señalar que las dos cosas importantes son el nivel de aceite, siempre estar revisando
hay una experiencia que siempre cuentan, a lo mejor la gente aquí sabe, los que han trabajado en el área de subestaciones, en Maitenes, que es una subestación que queda pasado, o camino al Cajón del Maipo, siempre se cuenta ahí la talla, la desgracia que pasó, que un grupo de ingenieros, de gente, estaban haciendo un nuevo paño, ¿ya? Ayer aprendimos lo que era un paño, estaban proyectando un nuevo paño, y pusieron un desconectador. El desconectador también lleva aceite, y no revisaron su nivel de aceite. Y pusieron en funcionamiento en la línea, el paño, y el desconectador explotó, las esquirlas salieron por todos lados, dicen que murieron como 3 ingenieros, personal que estaba trabajando, ¿ya? ¿Por qué? Por no revisar un nivel de aceite. Que la gente muchas veces dice, pero si el equipo viene nuevo, es obvio que tiene bien su nivel de aceite, ¿ya? Entonces, nunca hay que confiar de otra persona. Pues si yo no lo veo, tengo que verlo, mirarlo para poder cerciorar que está correcto el nivel, ¿ya? Eso es súper importante. Ahora, ese grifo de vacío sirve para sacar una muestra, como bien yo decía, para ver en qué estado está el equipo. Un equipo puede llegar a una vida útil de 20 a 35 años, lo que se dice, funcionando en condiciones buenas, normales, ¿ya? 25 años el promedio, 25 años el promedio, y también va a depender de la capacidad, pues si su demanda ya no le da más, a lo mejor vamos a tener que acoplarle otro transformador, y si sale más barato cambiarlo, ya va a ir variando. En lo que es distribución, por ejemplo, un poste puede aguantar un transformador de distribución de hasta 500 kilos, y en 2 postes se ponen transformadores de 1900 kilogramos. ¿Ya? Ese es como el estándar que tiene ahí el manual de proyectos de Enel, en el que se basa la mayoría. ¿Ya? Así que tengamos eso claro. Cambio de tensión, el 15, de aquí al medio. Cambio de tensión. O TAP, ¿ya? TAP central. Muchas veces está arriba del equipo, como está acá, el cambio de tensión, pero muchas veces también ese cambio de tensión está en una cápsula, puede estar también aquí al medio, pero como en una cápsula que hay que abrirlo y que está con aceite y hay que meter la mano para hacer el cambio de tensión del equipo. La gracia es que nos permite ir jugando con la relación de vueltas de los devanados y yo poder tener tensiones diferentes, ¿ya? Es como un variar, va a variar ahí entonces las tensiones que yo puedo tener en los devanados. Generalmente los transformadores de distribución traen hasta 5 cambiadores de tensión, ¿ya? 5 cambiadores. Para que usted lo sepa. Y las tensiones nominales, incluso también un dato del secundario, ¿no es cierto? Aquí que es reductor, dice, por ejemplo, 400 volt, 231, ¿ya? O 0,40 kilovolt, 0,23, ¿ya? kV. Y esas son tensiones nominales, por si acaso. Relé de Foucault, ¿ya? El 16 tiene que estar por acá. Acá está el relé de Foucault, que va aquí en la junta, cerca entre la junta, ¿no es cierto?, y el depósito de expansión, y es un relé que nos está censando la calidad del aceite, ¿ya? Nos censa qué gases trae, si tiene burbujas, va haciendo un censeo. Y como un relé es una protección, ¿cierto? Va a operar en caso de cualquier cosa. Cáncamo de transporte, el 17. Todo transformador trae 2 cáncamos de transporte, en este caso lo tiene acá, ¿ya? Y acá tiene el otro, que va apernado, ¿no es cierto?, con contratuerca ahí a la cuba o estanque, y ese es con el que se toma el transformador, una piola de acero, y se sube a su lugar definitivo, si es que va a estar en postación, por ejemplo, ¿ya? Con los cáncamos de transporte. Desecador de aire, 18, está siempre por acá, por aquí está. Entonces, el desecador de aire, y su objetivo es sacar el aire o deshumedecer, esa es la palabra, deshumedecer
el aceite. ¿Ya? Ese es el objetivo de un desecador de aire dentro de estos equipos. Tapón, 19. Op, 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 op. ¿Está? ¿Dónde está? Tapón, tapón. Ah, acá. Bueno, ya. Para tomar las muestras. ¿Ya? Podemos ir tomando ahí las muestras o hacer el cambio de aceite, echar el aceite nuevo. También lo podemos hacer desde acá. ¿Ya? Siempre esos cambios de aceite se hacen en el laboratorio. Si tenemos que hacer un cambio de aceite, tenemos que sacar el transformador, el equipo de donde esté trabajando, hacer un reemplazo momentáneo y llevarlo al laboratorio y hacer los cambios y pruebas correspondientes en vacío. ¿Ya? ¿Por qué no se hace ahí mismo? Porque el aceite puede quedar con burbujas, ¿no es cierto? Y eso puede producir algo ahí, por ejemplo, en el relé de Foucault, que detecte algo y nos puede dejar de operar nuestro equipo. ¿Ya? Generalmente hacen eso, ya no hacen mantención preventiva, la mayoría de las empresas hacen mantenciones correctivas. Sacarlo, para después volver a montarlo. Claro, claro, aquí el compañero comenta que conviene muchas veces para la empresa a lo mejor reemplazar el equipo en vez de sacarlo, desmontarlo, por la cantidad de años que tiene también, ¿no es cierto? Hay que ir viendo todo el tema económico en este caso. ¿Ya? Y el 20 es la puesta a tierra, ¿ya? Es la puesta a tierra que todo equipo tiene que tener, ¿no es cierto? Ahí a su chasis, carcasa, que nos sirve, como ya sabemos, para descarga y carga. ¿Ya? Así que esos son, en este caso, los 20 elementos que compone, en este caso, la estructura genérica. ¿Ya? Este es un equipo con enfriamiento del tipo en aceite, ¿ya? Y también ventilación del tipo natural. Tiene una ventilación forzada, porque el aceite es una ventilación forzada, no es algo que el equipo tenga de forma natural, ¿ya? Y en este caso no es forzada, es una ventilación guiada, se le llama cuando es en aceite por cuba, o FAB, se le dice. Tienen como esos tubitos que parecen como radiadores. ¿Ahí se reemplaza el aceite? No, esas son las aletas. Las aletas vienen con esas cortes. O tú me dices las cañerías que están por el costado. Sí, cuando uno lo mira, se ve como, me parecieran como tubitos que tienen así. Ya, por ahí pasa el aceite. Pueden ser cañerías de aceite que vayan pasando, ¿ya? Y ahí se ve bien, porque se pasa el aire. Claro, porque también, ojo, la cuba aquí está llena de aceite. Está llena de aceite también. ¿Sí? Está llena completita. Aquí tenemos un transformador para que los vayamos viendo o conociendo en baño de aceite, ¿ya? Él no tiene depósito expansor, ¿sí? Este está en baño de aceite, su cuba, ¿no es cierto? Su estanque está completito. Y tenemos aquí uno que sí tiene cuba, ¿no es cierto? En forma real, lo que estábamos viendo recién, y esto es lo que tú me referías, ¿o no? Ya, ahí está, ¿no es cierto? Ahí están sus bushings de aislación, aquí vemos sus ventiladores, ¿no es cierto? O aletas mejor dicho. Acá este vendría siendo su aleta, y son ranurados porque son disipadores de calor igual que en la electrónica, ¿ya? Acá tenemos otro, pero con diferencia que esta, aparte de tener depósito expansor, ¿ya? Tiene ventiladores, ¿ya? Entonces él tiene una ventilación aparte forzada. Tiene ventilación natural, pero también tiene ventilación del tipo forzada, y esto se llaman OFAP. ¿Ya? Ahí al final vamos a ver qué significa cada letra, ¿ya? Oil Force, Air Force, ¿no es cierto? Ventilación forzada. Aquí tenemos un transformador en seco, ¿ya? Transformador en seco, utilizado en sistemas de distribuciones pequeños, edificios, se pueden utilizar, ¿ya? En minería también se utilizan bastante. Ventajas y desventajas, ¿no es cierto?, que tienen. Son menos propensos a incendios, inflamaciones. Estos sí son propensos a incendios, inflamaciones, ¿ya? En cuanto a algunas ventajas o desventajas genéricas. Transformador en seco. ¿Está? Tenemos aquí un transformador Son más en baño livianos, de además. aceite. ¿Sí? Son más livianos. También son más livianos, correcto, una gran ventaja. De 500 kVA, ¿no es cierto? También con su depósito expansor, ¿ya?
Acá tenemos uno más pequeñito, 2500 kVA, también en baño de aceite. Fíjense que el depósito expansor es distinto, ¿ya? Totalmente distinto. 1250, también en baño de aceite. Acá tenemos uno del tipo gas o cerrado o sellado del tipo N2, ¿ya? De 10 megavoltampere, ¿ya? Sellado con N2. Es un gas inerte, están sellado al vacío, y ellos tienen 3 cilindros ya dentro de nitrógeno. 3 cilindros de gas de nitrógeno, sellados herméticamente. Y ahí tenemos uno también sellado de 10 megavoltampere, ¿ya? Sellado con N2. Acá está lo que bien les decía. Esto no está en la PPT que ustedes tienen. La voy a modificar porque esto lo agregué anoche. La simbología y qué significa. Ya, por ejemplo, la O significa que es aceite mineral, vegetal o líquido sintético inflamable, ya, para la ventilación. L, líquido sintético no inflamable. G, por gas. W, agua. A, aire. Circulación del refrigerante, ¿cómo circula? Porque este es el medio de refrigeración, ¿ya? ¿Cómo circula? N, de forma natural. F, forzada. D, circulación dirigida, que esa es la cuando llevan las cañerías. Esa es una circulación que va dirigida, ¿ya? Yo digo por dónde tiene que pasar. Y acá tenemos las clásicas o tipo de designaciones de los sistemas. La AN son transformadores secos con refrigeración natural por aire, ¿ya? Cuando aparezca esto, un transformador tipo AN, ya, es en seco y se refrigera el aire que circula, no es que tenga un ventilador propio. AF, también en seco, pero la refrigeración de aire es forzada, trae equipos de ventilación que generan aire y él se ventila. ANAN, ya, secos con envolvente metálica y refrigeración natural por aire. Esos tienen aletitas, refrigerante. También pueden ser secos con envolvente metálica y ventilación forzada por aire. ANAF, transformadores con circulación natural de aceite y aire. ONAN, los más, sí, estos son los clásicos en sus estaciones, ONAN o ONAF, ¿ya? Que son los transformadores con circulación natural de aceite y ventilación forzada por aire. Tenemos también circulación forzada de aceite y agua, y esos son ONAN o ONAF, mejor dicho, o circulación forzada de aceite y aire. Y tenemos los OFAF, que ya los vimos, que son de circulación dirigida de aceite y ventilación forzada. Y aquí podemos ver que hay uno que es O, ¿no es cierto? Tiene aceite, tiene la letra D, ya, circulación dirigida, al contrario del otro, ya, entonces es aceite dirigido con aire forzado, ventilación por aire forzada, ya. Este tiene las cañerías, digamos, dirigiendo el aceite y aparte tiene ventiladores que forzan, digamos, que se ventile, ¿ya? Ya. Esa es como la estructura de los equipos, para que lo conozcamos, porque estas primeras partes es conocer el equipo en forma estructural. Ahora nos vamos a meter un poquito en los cálculos, ¿ya? O la relación de transformación y cálculo. ¿Dudas, consultas hasta acá? Que nos queda tiempo, quedan 10 minutitos por lo menos para, por lo menos, conocer algo, ¿ya? Ya. Abrir la siguiente presentación. ¿Sí? En su estación en la mayoría o en postación. Claro, Alto Jahuel. Sí, ahí está lleno, ahí están los NAF. Claro, en el ramo de red vamos a ver hartas fotos de ahí del Alto Jahuel. ¿Ya? Pero sí, los transformadores de todo tipo, o sea, vamos, no sé por qué. Ya. Parece que los que están desde la casa ya no ven la presentación, ¿así? No. Ahora sí. No me deja. Y este ramo tiene mucha conexión con redes en algunos aspectos. Ya. Ahí cambié, ya no.
No es una... Ya, ahora sí. ¿Y sí? Ya. Los que están desde la casa ven, ¿no es cierto? Creo que sí. Y se va el Sí, pico. profe. Cambió. Es que le molestó arrugar el papel. Y ahí tenemos otro tipo de transformadores también, ya en aceite, pero ahí está abierto, ¿no es cierto? Este es trifásico, ya ahí tiene su depósito expansor, sus bushing, ya tiene ahí podemos ver que tiene su núcleo, ya es tipo columna, porque aquí al medio está el núcleo, ya tiene los devanados, aquí hay un devanado, podemos ver que es del tipo columna concéntrico. ¿Por qué? Porque está un poquitito aquí del devanado primario, aislación, secundario, aislación, primario, aislación, ya lo tienen de ese tipo, está realizado. Tiene aquí su aleta ventiladora, disipadora, tiene todo su equipo aquí está seccionado. Aquí está en seco también para poder volver a verlo también seccionado. Y también es del mismo tipo, ya en columna, trifásico, tiene su núcleo al centro. Podemos ver que el núcleo está hecho por sección 1, sección 2, van disminuyendo, ya hacia adentro también un poco. Acá también tiende a hacerse lo mismo. Y eso más que todo, ¿ya? Eso más que todo a grandes rasgos en el equipo. Sección de, ya, eso es lo mismo que estábamos viendo. Principio de funcionamiento en vacío, sin carga, sin conectarle nada. Ya cuando hablamos en vacío es el equipo que yo le voy a meter voltaje, pero no tiene ninguna carga, hablemos de carga, una ampolleta, una resistencia, nada que consuma, ¿ya? En vacío. Ya, tenemos la misma imagen ahí. Al conectar el bobinado primario, NP o N1, como usted lo quiera llamar, va a ser primario, a una tensión alterna, B1, voltaje alterno, se produce en el núcleo de hierro un flujo magnético variable, ¿ya? El flujo que va a viajar por acá, de carácter senoidal, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo es una onda senoidal, cambiante, que no sé semiciclo positivo, semiciclo negativo, una senoide, el seno de 0 vale 1, 1, ¿ya? Este flujo se establece a lo largo de todo el núcleo y corta los conductores del bobinado secundario. Digamos, cuando decimos corta, se introduce dentro de estos conductores y se inyecta ahí la FEM. Al ocurrir este hecho, se induce una fuerza electromotriz, la FEM, y en el caso del secundario. El valor de esta FEM inducida dependerá, entre otras cosas, del número de espiras del secundario. ¿Sí? Porque lo que decíamos, el secundario tiene menor espira, la FEM inducida que viene desde el primario va a ser menor. Pero si el secundario tiene mayor cantidad de espiras o vueltas que el primario, la FEM inducida va a ser mayor. ¿Ya? Entonces va a depender netamente de eso. Espero que está tomando apunte su compañero. Profe, consulta. ¿Sí? Si tienen el mismo número de espiras, ¿Sí? pero el secundario es más grueso el conductor de la espira, ahí cambia solamente la corriente, ¿no? La tensión es la misma. La tensión es la misma, claro, la relación en cuanto a la tensión por la FEM va a ser exactamente la misma, ¿ya? Y ahí se llaman generalmente transformadores del tipo de aislación. Es como para mantener el mismo voltaje. Ya. Voy a avanzar un poquitito. Ahí se fue el pajarito. Y aquí empezamos un poquitito ya con esta otra parte. De esta forma, la transferencia de energía, ¿no es cierto? La que ya vemos, este flujo, esta FEM que se induce, que corta al secundario, se hace a través del campo magnético variable que aparece en el núcleo del transformador. ¿Sí? Por eso se llama FEM inducida. ¿Ya? En el caso de que el bobinado primario sea igual que el bobinado secundario, la pregunta que hacía el compañero, el voltaje del secundario que va a aparecer, por supuesto, será exactamente igual que el aplicado en el primario. ¿Ya?
Si la bobina o la cantidad de espiras son iguales, va a ser lo mismo. En el caso de que el número de espiras en el secundario sea mayor que en el primario, la tensión del secundario también será mayor. La inversa que estábamos hablando ahí de la relación. Y ahí se cumple que la relación que existe entre el bobinado primario, que es N1, va a ser igual a la relación que existe en el voltaje del bobinado secundario, y la relación que existe entre el bobinado y el secundario va a ser igual a la relación del bobinado primario. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice arriba? En el caso de que el número de espiras del secundario sea mayor que el primario, el voltaje también va a ser mayor en el secundario. ¿Ya? Va a ser un transformador del tipo elevador. Pero también hay otras cosas para que uno se dé cuenta que el transformador es elevador, aparte de estas nociones que podríamos tener. Disculpe. Ya. Aquí aparece el concepto, ¿ya?, de relación de transformación, que en algunos textos lo vamos a encontrar con la letra A, alfa o M. Yo utilizo M. Para expresar la relación que existe entre el primario y el secundario, se utiliza la relación de transformación M, ¿ya?, la letra M minúscula. Este valor se obtiene de la relación del coeficiente del número de espiras del primario y del secundario. ¿Qué quiere decir? Dividir. M va a ser igual al número de espiras del primario dividido en el número de espiras del secundario. Si el primario tiene 100 vueltas o 100 espiras y el secundario tiene 1000, hago la división y voy a tener la relación de transformación. ¿Ya? A eso se hace la transformación. Si está en vacío el transformador, si está en vacío sin carga, ¿se cumple qué? La relación de transformación en cuanto a las vueltas que existen en el primario y el secundario van a ser igual a la relación del voltaje que existe en el primario y en el secundario. Si el resultado, estimado, esto no lo dice ahí, pero es bueno señalarlo, si el resultado que obtenemos acá en la primera fórmula, ¿no es cierto?, ecuación de la relación de transformación, si el resultado de esta división es inferior a 1, estamos hablando de un transformador elevador. Si el resultado de la división es superior a 1, estamos hablando de un transformador reductor. Entonces, con tan solo nosotros hacer esta relación de transformación, de las divisiones de las cantidades de espiras, podemos sacar la relación, ¿ya? Vamos a ver si estamos hablando de un transformador reductor o elevador, ¿ya?, para que lo sepan. Igual que con la unidad de magnetismo y electromagnetismo, ¿cómo se llama? Con un ejemplo se ve más bonito esto. Ejemplo. Y con esto vamos a terminar, ¿ya? Para que los compañeros aquí que están, no se nos quede dormido Patricio, entonces ya lo veo de frente. Ya, y me están diciendo que corte. Ejemplo. Se trata de calcular la relación de transformación de un transformador que posee 100 espiras en el primario y 1000 en el secundario. ¿Cuál es la tensión que aparecerá en el secundario del transformador si le aplicamos 10 volt en el primario? Mira. Me piden dos cosas. La relación de transformación, ¿ya? Porque me están dando el número de espiras en el primario y el secundario, me están pidiendo la M, y aparte me piden saber cuál es la tensión que va a aparecer en el secundario si le estoy aplicando 10 volt en el primario. ¿Ya? Yo voy a saber al tiro si es elevador o reductor, acá por la cantidad de espiras. Sé que en el primario tiene 100 y en el secundario tiene 1000, por lo cual ya sé que es elevador. ¿Ya? El voltaje va a subir. Por la relación de transformación, si me da inferior a 1, es elevador. Si me da superior a 1, es reductor. Veamos el desarrollo. M es igual a N1, digamos el bobinado primario, dividido en el bobinado secundario. El bobinado primario tiene 100 espiras. 100 dividido en 1000, que en 1000 son las 1000 espiras que tiene el secundario. Hago esa división, 100 dividido en 1000 es 0,1. ¿Ya? Por lo cual, como es 0,1
y es inferior a 1, es un transformador del tipo elevador. ¿Ya? Ya sé que estoy frente a un tipo elevador. Ahora, ¿cómo obtengo la relación o cuánto voltaje va a tener en el secundario? Hago un despeje. No hago un despeje. Digo que M, la relación de transformación, también se cumple, que es V1 dividido en V2, el voltaje del primario dividido en el voltaje secundario. ¿Se acuerdan que les dije que en vacío M era igual a N1 partido N2 y también eso es igual a V1 partido en V2, en la lámina anterior? ¿Ya? La misma relación. Tienen la misma relación de transformación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien ahí en la casa, Nicole? ¿No? Ya. Como aquí, ojo, tengo V1, que es 10 volt, porque me dicen que en el primario hay 10 volt, y tengo M, tengo dos datos, M 0,1, ¿ya? Me falta V2, por lo cual despejo. Tengo que obtener V2. Y V2 va a ser V1 partido en M. El que estaba acá multiplicando pasa dividiendo hacia abajo. Despejé la ecuación. Entonces, V2 va a ser V1 dividido en M. ¿Y V1 cuánto es? 10 volt dividido en M, que M es 0,1. Y ahí está. 10 dividido en 0,1 es 100 volt. Digamos, en el primario, que tiene, aparte, tiene 100 espiras, le estoy aplicando 10 volt, y el secundario, que tiene 1000 espiras, voy a obtener 100 volt. Y tiene una relación del 0,1. Bonito. La próxima clase lo vamos a explicar con más detalle, porque veo que aquí están todos fuera echando. Dígame. También voy a hacerlo, no lo he puesto. Profe, Para despejarlo, ya. Yo le voy a poner un triangulito en la otra. Cuénteme. esto cambia con carga, ¿no? Con carga cambia, pero la formulación es la misma, pero el resultado no va a ser el mismo. Y eso lo vamos a experimentar en el laboratorio poniéndole una ampolleta al transformador. ¿Ya? Ahí vamos a ver que cambia. Porque no, la fórmula igual va a aplicar en carga, pero vamos a fijarnos que la carga va a estar consumiendo. Entonces no nos va a dar lo mismo. Hay que aplicar algunas cositas de resta. ¿Ya? Así que aquí en sí apliquemos esta fórmula en vacío generalmente. ¿Ya? Para las pruebas en vacío. ¿Ya? Porque si lo tenemos con carga, la carga tiene un consumo. Y ahí vamos a variar algunas cosas. ¿Ya? Recuerden entonces, próximo miércoles laboratorio, y ahí vamos a partir con esto, midiendo las relaciones de transformación, las cantidades de vueltas. Yo traigo unas maletas didácticas mías de transformadores, así que ahí son re entretenidas de trabajar con los núcleos y ver qué es lo que pasa si el núcleo se suelta, con el flujo magnético y todo ese cuento. Así que eso, estimados, sin más que decir, disculpen a los que están en sus casas, pero ya estamos en la hora y nos están echando. ¿Ya? Así que muchas gracias. Y esta PPT no está arriba, pero se la subo hoy día en la noche. ¿Ya? O a más tardar mañana. Muchas gracias, Patricia. Vean un poquito. Así que para los que están en casa, muchas gracias por participar. Y espérenme, déjenme descargar la asistencia. No se me vayan los que están en casa, porque si no después no. Déjenme. Ya, ahí está descargándose, ya. Que estén bien, estimados. Y les pido Buenas noches, profe. igual, pues que tengan buen fin de semana, descansen. Gracias, profe, buenas noches. Oca, profe, Buenas noches, muchachos. Gracias, profe. Buenas noches. Buen fin de semana para todos. Chao. Buenas noches.